En este tutorial vamos a ver los ángulos segunda parte. Aquí veremos los tipos de ángulos, que lo hemos clasificado según su posición y según su suma. Los ángulos según su posición pueden ser adyacentes, consecutivos u opuestos. Y los ángulos según su suma pueden ser complementarios o suplementarios. Y vamos a empezar viendo los tipos de ángulos según su suma. Los ángulos complementarios. Dos ángulos son complementarios si su suma es 90 grados. Y dos ángulos son suplementarios si su suma es de 180 grados. Las siguientes imágenes nos muestran dos ángulos complementarios y dos ángulos suplementarios. Estos dos ángulos, 30 y 60 grados, son ángulos complementarios porque su suma son 90 grados. Estos dos ángulos, 70 y 180 grados, son ángulos suplementarios porque su suma es 180 grados. Vamos a ver unos ejemplos. Hallar los ángulos complementarios de 35 grados y 72 grados. Los ángulos complementarios son los que suman 90 grados. Por lo tanto, para hallar el ángulo complementario de 35, tendremos que hacer 90 menos 35. Y 90 menos 35 es igual a 55. Por lo tanto, el ángulo complementario de 35 grados es 55 grados. Y hacemos lo mismo para calcular el complementario de 72. 90 menos 72 es igual a 18. 18 grados y 72 grados son ángulos complementarios. Ahora vamos a hallar los ángulos suplementarios de 140 grados y 55 grados. Los ángulos suplementarios son los que suman 180 grados. Por lo tanto, para hallar los ángulos suplementarios haremos 180 menos 140. Y 180 menos 140 es igual a 40. 40 grados y 140 grados son ángulos suplementarios. Y ahora hallamos el ángulo suplementario de 55 grados. 180 menos 55 son 125. 125 grados y 55 grados son ángulos suplementarios. Ahora vamos a ver los tipos de ángulo según su posición. Tenemos los ángulos consecutivos, que son los ángulos que tienen el vértice y un lado en común. Los ángulos adyacentes son los ángulos consecutivos y que además son suplementarios. Y los ángulos opuestos, que son los que tienen el vértice común y el lado de uno es la prolongación del lado de otro. En las siguientes figuras podemos ver los tipos de ángulo. En la primera tenemos los ángulos alfa y beta. Estos dos ángulos son consecutivos porque tienen un vértice en común y uno de los lados también es común. Los siguientes ángulos, 45 y 135 grados, son ángulos adyacentes porque además de ser consecutivos, su suma es 180 grados. Y en la última imagen vemos dos ángulos opuestos, ángulos que, aparte de estar uno enfrente de otro, son iguales. La forma más característica de ver estos ángulos es que son dos rectas que se cruzan y los dos ángulos están uno enfrente de otro. Y para terminar, vamos a ver los siguientes ejemplos. ¿Qué relación tienen los siguientes ángulos? En la primera figura tenemos los ángulos alfa y beta. Son dos ángulos que están uno enfrente de otro. Además están formados por dos rectas y teniendo el vértice en común. Por lo tanto, estos dos ángulos son opuestos. En la siguiente figura vemos dos ángulos alfa y beta. Estos dos ángulos tienen un vértice en común y uno de los lados en común. Por lo tanto, son ángulos consecutivos. Y la última figura tenemos los dos ángulos que son consecutivos y que además su suma es 180 grados, un ángulo recto.
Por lo tanto, estos dos ángulos son adyacentes. Y con esto ya hemos terminado este tutorial.